también orientación freudiana, postulada por el mismo Lacan, además. Para ratificar esta idea o certificar esta idea de que el analista de aquella época va en contra de la experiencia de Freud, dice que hay una impostura en la manera de leer la famosa frase de Freud, donde ello era yo debe advenir, porque fue traducida como que el yo debe desalojar al ello, que resume la manera de entender al yo como la cuestión central, entonces, de la experiencia analítica, justamente en detrimento del inconsciente. Termina ese primer punto es el primer punto del capítulo 1, en ese texto de la edición de la Cura, dice: pretendemos mostrar en que la impotencia para sostener auténticamente una praxis se reduce al ejercicio de un poder. El ejercicio de un poder es también una expresión que hoy se utiliza para más de una cuestión. ¿Dónde está el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién manda? Todas esas cosas. Bueno, él plantea cosas que ya sabemos, pero que no viene mal recordar, ¿no? Quien dirige la cura es el analista. Si el analista dirige la cura, no hay ninguna igualdad entre analista y analizando. Ahora, que dirija la cura, también lo aclara, eso no supone que deba dirigir al paciente. Dirige la cura, no a los pacientes, no a los analizantes. Él plantea esto porque dice que la dirección de la cura es otra cosa que la que plantean los adeptos de la contratransferencia. La dirección de la cura consiste en aplicar por el sujeto la regla fundamental. ¿Qué es la dirección en cuestión? Y lo dice sabiendo que tanto el analista como el analizante están ambos sujetos a las leyes del lenguaje. Luego toma otro tema ahí, Lacan, que es el que en realidad más nos interesa a nosotros. Dice que la acción del analista implica una referencia al ser. Aclara bien, el lugar del ser del analista tiene que mantenerse vacío. Frente a toda una línea de pensamiento actual donde el terapeuta tiene que ser bueno, continente, y la palabrita, una de las palabritas clave de la época, empático. Palabra que nos complica mucho la vida, francamente, ser empático. Después vuelvo ahí. Entonces dice que de cualquier manera, dice, como lo plantea por lo menos los actos de la contratransferencia, dice, el analista opera con su ser. ¿Y qué es el ser del analista? En todo caso, ¿qué es ese ser? Dice, no es algo innato, se produce como consecuencia de una afectación. La afectación por parte de lo simbólico. Entonces, el ser es un efecto. Es un momento 2, si ustedes quieren, ¿no? Siendo el momento 1 la preeminencia que le daba, por lo menos en aquella época, Lacan a lo simbólico. Entonces, un ser es un resultado. Es el efecto, dice él, del análisis en ese analista. Si decimos que el analista opera con su ser, eso quiere decir que es igual a decir que opera a partir de los efectos que ha tenido en él su propio análisis. Y después dice una frase que a mí me gusta especialmente.
impacta particularmente. Dice, la interpretación se dirige al núcleo deshabitado del ser del analizante. Es una frase magnífica. La interpretación se dirige al núcleo deshabitado del ser del analizante. Y que ese núcleo entonces es lo que es afectado por la interpretación. ¿Cómo, cómo se afecta ese núcleo deshabitado? Bueno, como lo pensaba en aquella época, es actuando sobre el otro, sobre lo simbólico. Es a partir de ahí que hay alguna afectación de ese lugar vacío. O sea, bueno, después eso a lo largo de la obra va a sufrir diversas transformaciones, o sea, cómo entender el núcleo deshabitado, ¿no? No hay una sola manera de interpretarlo, y mucho menos, como lo dice 1958, va a dar mucha vuelta sobre eso, pero lo que sí se sostiene es que la interpretación se dirige a un lugar vacío. Bueno, después de una serie de vueltas que las menciono, pero que son muy conocidas por todos, dice, en cuanto a la interpretación, dice, el analista es libre en su táctica. O sea, en relación a la táctica, el analista es libre. ¿Por qué? Y porque depende de lo que el paciente va a decir, de lo que va a ocurrir, de la contingencia de lo que pasa. Y dice él, entonces hay que tratar de aprovechar la oportunidad que ese decir nos da. Entonces dice, la táctica hay que dejarla al analista. La táctica corre por cuenta del analista. Es libre sobre lo que tiene que decir. Eso de libre lo usó muy pocas veces acá, ¿no? No es un término que sea de los que más le gustaban a él. Entonces, el analista es libre en cuanto a decidir cuándo y cómo y qué decir. Por ejemplo, esto tiene que ser planteado ya desde el contrato, ¿no? La libertad de la interpretación. Es importante que hagamos el contrato en esos términos, ¿no? Usted va a decir lo que se le ocurra sin filtros, sin ponerle ningún tipo de límite, ni subjetivo, ni moral a lo que va a decir, qué sé yo, va a pagar las sesiones en las que no viene, se avisa con anticipación, todas esas cosas que le decimos a los pacientes, y también que él, el analista, va a intervenir cuando lo crea conveniente, ¿no? Ahí ya está puesto en el contrato eso de la libertad en la táctica. Cuando lo crea conveniente va a intervenir, no cuando el analizante lo pida, ni qué sé yo. Eh, o sea, eso es fundamental que esté planteado en estos términos. Ahora bien, dice, esa libertad en la táctica solo está, dice, en la medida en que está ligada a una estrategia. La táctica, la estrategia. Y la estrategia está ligada a la transferencia. Y entonces, de manera en contraste, digamos, con la interpretación, la transferencia surge de algo impuesto al analista. El analista no tiene ninguna libertad en relación a la transferencia, se le impone la transferencia. Entonces, eso que se impone al analista es una alienación del analista, donde opera entonces un desdoblamiento de su posición. ¿Por qué? Y porque el analizante se dirige a él como si él fuera otro. El otro que el analizante inventa, si ustedes quieren, en relación al analista.
este desdoblamiento, este doblez que tiene el analista, es el efecto de que el analizante lo coloca en función de las identificaciones fundamentales de su vida. Qué sé yo, el profesor de la secundaria en el caso del hombre de las ratas. En fin, cualquiera de los personajes de lo que un analista revestido. Eh, el otro día eh, una supervisión, donde era muy interesante eso, ¿no? Eh, Era una mujer con una vida muy complicada, una mujer que en la época de la dictadura ella era montonera y yendo con el marido por una ruta tiene un accidente terrible, el marido muere, ella queda gravemente herida, se repone, un amigo la auxilia durante bastante tiempo. Ella se casa con ese amigo, se van a vivir a México, tienen un hijo, en otro accidente ese marido también muere, y poco después, y por si fuera poco, muere el hijo, en otra situación, digamos. Entonces, es una mujer mayor, y eh, entonces la analista estaba como muy incómoda en relación justamente a la transferencia, ¿no? Porque lo que vimos en el curso de la supervisión era que ella era tratada por su paciente como una hija, no como una madre, una tía, una abuela, una hija. Entonces la cuidaba, decía, hoy tenés mucha tos, te convendría que compres no sé qué y te cuides de la tos, porque qué sé yo. Digo, me parecía que era como un muy buen ejemplo de esta cuestión de el desdoblamiento del que el analista es efecto. A ver, en una situación como esta, ¿no? El analista puede hacer muchas cosas. Hay solo una que no puede hacer, que es denunciar esa posición. Usted me trata como si yo fuera la hija. Se acabó ese análisis, ¿no? Una intervención de ese estilo termina ese análisis. El analista opera con eso. En ese sentido, y ahí entendemos el porqué de las afirmaciones de Lacan en aquella época, entonces el analista no es un amo, contrariamente a lo que nos quieren hacer creer desde otros lugares que no son el psicoanálisis. Eh, los mejores analistas, decía Lacan, rompían con los ideales de dominio de la obsesión. Eh, Él decía, ¿no? Poner cara de piedra con lo que los analizantes nos cuentan es también poner en escena un lugar de dominio, ¿no? La cara, como la llamaban, de neutralidad benevolente. Eh, no es más, dice él, que la máscara de un amo del deseo. Eh, en esa época, entonces, lo habitual era el comportamiento del analista manifestando el alejamiento de toda pasión. Yo siempre me acuerdo de alguien que la mayoría de ustedes deben conocer, de Sergio Rodríguez. Me acuerdo siempre, Sergio se divertía mucho contando cómo eran los analistas de aquella época, ¿no? El analista que todas las sesiones estaba vestido igual, por ejemplo, que su consultorio jamás era modificado en lo más mínimo. Es cierto que uno trabaja un poco así también, en medio de uno no anda haciéndole transformaciones al espacio del consultorio todo el tiempo, ¿no?
hay algunas fijezas que uno sostiene, pero eso en aquella época estaba como absolutamente, era una parodia de esto. Eh, yo qué sé, las vacaciones en febrero eran las vacaciones en febrero. Digamos, eso no había ninguna manera de que eso fuera de otro modo, como ahora, qué sé yo, la de los abogados en enero. Nosotros nos íbamos de vacaciones en febrero, y sí, todo de vacaciones en febrero, porque la analista se iba de vacaciones en febrero, cosa que hoy, por suerte, es un poco más variada, más variable. Eh, bueno, luego hace también en el texto de Lacan una mención al juego del bridge. Eso es a lo que juega un señor que conocemos, ¿no? Al bridge, juega un señor que fue presidente acá. Eh, bueno, no importa. Eh, dice que la figura del muerto en ese juego puede ser tomada en relación a la posición del analista en la cura, pero aclara bien que no es lo mismo. Hacerse el muerto no es estar muerto, ¿no? Es hacerse el muerto. Eh, que no se trata, y en eso es donde él empieza a marcar sus diferencias con los teóricos de la contratransferencia, que no se trata de no hacer, pero que tampoco se trata de hacer todo el tiempo. Esto también en una época fue tomado un poco así, ¿no? Y el analista era como alguien que hacía cosas. A eso se lo llamaba el acto analítico, por ejemplo. Era un acto. Eh, a lo que sí se refiere Lacan es que dice, los sentimientos del analista sí ocupan el lugar del muerto. Los sentimientos del analista no aparecen en la cura. Eh, si se reanima eso, dice, ¿no? Y aparecen los sentimientos, dice, el juego se prosigue sin que ya se sepa verdaderamente quién lo conduce. Por supuesto, o sea, el paciente viene y nos dice, qué sé yo, se murió alguien cercano, no es que no vamos a decir nada ni a poner cara de nada. No, no se trata de eso. Entonces, el analista es menos libre en su estrategia que en su táctica. En la táctica es más libre, en la estrategia es menos libre porque la estrategia, que es la transferencia, no depende tanto de él. Y dice que es aún menos libre todavía en lo que denomina la política del analista. Porque dice, la política se ubica alrededor de la falta en ser, que era el modo en que llamaba en esa primera época el deseo del analista, aunque todavía no lo llamaba deseo del analista, pero efectivamente se trata de eso. Entonces, libre en la táctica, menos libre en la estrategia, cero libre, si ustedes quieren, en la política. Él da toda esta vuelta en relación a la táctica, a la estrategia, a la política, para plantear su oposición en relación a los analistas de su época que pensaban que el analista curaba con su ser, porque lo que va a plantear es que justamente si algo opera es la falta en ser, no el ser, la falta en ser. Bueno, por ejemplo, quienes pensaban que el analista cura con su ser? Entonces empieza, ¿no? Hace un recorrido sobre la gente de su época. Empieza por la gente de la psicología del yo, los norteamericanos. Chris Harman Lowenstein. Eh, ellos
alrededor del año 57, o sea, el año anterior al año del- de la elección de la cura, publicaban artículos en los que amplificaban el yo en la teoría, ¿no? El lugar del yo, la famosa área libre de conflictos. Bueno, son eslogans de otra época. Y que eso lo hacían partiendo de la segunda tópica freudiana, yo, super yo. Postulaban ese yo, el ego autónomo, que era tal, autónomo, porque se suponía que estaba al abrigo de los conflictos de la persona, al abrigo de los conflictos de la persona que le era analista, que había un área de su ser que estaba libre de conflictos, y que eso era lo que operaba en la cura, esa área libre de conflictos. Eh, bueno, después se dirige, digamos, al punto que más nos importa a nosotros, que es cuál era el lugar que asignaban a la interpretación. Y que, siguiendo en lo que parecía ser que seguían a Freud en relación a que la interpretación sucedía una vez instalada la transferencia, el problema es que ellos pensaban que la interpretación quedaba subsumida, subordinada a la reducción de la transferencia. Eh, Porque entonces lo que había que hacer era interpretar la defensa, lo que llamaban la defensa. Forzamiento o forcejeo imaginario que apuntaba a conectar el sujeto con la realidad. Por ejemplo, cuando Carlos nos hable de Ferenczi, vamos a ver que esto tiene bastante que ver con lo que Ferenczi pensaba. Entonces, si el analista interpreta para reducir esa resistencia, se hace equivaler la transferencia a la resistencia. Quedaban ahí homologados transferencia y resistencia. Y no ya, ahí empezaban a alejarse de Freud cuando quien pensaba que la transferencia era un fenómeno ligado es un fenómeno del amor ligado al saber. Él insiste mucho con eso. El inconsciente no se resiste, el inconsciente repite. No se trata de resistencia, se trata de repetición. Inconsciente, repetición, transferencia y pulsión, se llama un seminario que conocemos por ahí, digamos, del 11, ¿no? No es inconsciente, resistencia, transferencia y pulsión. Inconsciente, repetición, transferencia y pulsión. Repite, no resiste. Ellos pensaban, los postfreudianos, al revés. Había que hacer un trabajo para destrabar las resistencias supuestas al inconsciente. De allí la famosa frase, también a mi gusto bastante mal interpretada, de que la única resistencia es del analista, que uno repite todo el tiempo, la resistencia es del analista, mira qué bien. Porque en verdad la resistencia que hay no se resuelven al comienzo del análisis, como pensaban los postfreudianos, sino que la resistencia fundamental es la resistencia del fantasma. Es ahí donde opera la resistencia. Y eso no opera al comienzo, empieza a operar más bien entre la época media de un análisis y el final del análisis. Bueno, esto seguramente lo seguiremos el año que viene, porque ya me doy cuenta que este año este seminario no termina, por lo menos como con los recorridos
que a mí me parece que hay que hacer. Pero bueno, entonces esto queda como una cuestión, que es la resistencia del fantasma. Decir que la resistencia del analista es poner el asunto en términos imaginarios nada más. Y la resistencia del fantasma es estructural, es de otro orden. En ese sentido, Miguel, justamente toda la elaboración que va haciendo Ferenczi, especialmente de 1919 en adelante, es en relación justamente, que era lo que lo tenía tomado, digamos, como preocupación, son las resistencias que se iban generando en un análisis y por lo tanto las detenciones allí, ¿no? Y en ese sentido, él decía que si analizan las partes inconscientes del paciente, que despiertan los impulsos inconscientes del analista, ¿no? Hay un desarrollo que él hace justamente en función de esto, que tiene que ver con lo que él denomina la técnica activa, y que es un término que ha tenido como distintas significaciones a lo largo de la obra de Ferenczi, ¿no? En los momentos, digamos, del trabajo de Ferenczi, lo que aparece son como 4 momentos, ¿no? Un momento, digamos, clásico, ¿no? Con las intervenciones y la clínica, digamos, muy apegada, digamos, al desarrollo freudiano. Luego, a partir de 1919, 1920, la técnica activa, ¿no? Y va tomando como distintos facetas con posterioridad, que es una de elasticidad en algún momento, que él llama elasticidad, y otra de relajación y mutualidad. Está bien, Eh, eso es como la versión, digamos, la versión está mal. La lectura que hace Lacan de eso es lo de la acción del analista, ¿no? Lo que Ferenczi llama la técnica activa, sí. este, ahí Lacan lee la acción del analista. ¿Qué es lo que el analista tiene que hacer, digamos? Ujú, ¿Hacia dónde se dirige o hacia dónde lo dirigen, sí. si vos querés? Bueno, otro autor que va a criticar ahí Lacan es a Strachey, que nosotros lo conocemos solo porque hizo una versión de las obras completas de Freud, pero era un destacado analista de la época, de su época. Strachey hablaba de la interpretación mutativa, así la llamaba, mutativa. Eh, y en ese lugar, eh, que en principio había algo que estaba como una intuición que es correcta, ¿no? Y es que la interpretación tiene que producir cambio, mutativa en ese sentido, en el sentido de que algo muta. Eh, en un artículo de él muy famoso que se llama Naturaleza de la acción terapéutica del psicoanálisis, el artículo de Strachey, eh, él dice que, mejor que lo diga él que lo diga yo, dice que después de una interpretación, acá viene la cuestión del diálogo también que mencioné antes, ¿no? El paciente dice, se da cuenta que existe una diferencia entre un objeto fantasmático arcaico y el objeto externo real. Y es un poco lo que decía Carlos recién en relación a Ferenczi, ¿no? Distinguir el objeto interno del objeto externo, sería para decirlo rápido. Eh, y que entonces la mutación consiste en eso, en no confundir el objeto interno con el objeto externo. Eh, los, los analistas estrictamente kleinianos, digamos, con Klein hay todo un problema, la verdad, porque nosotros aprendimos a odiar a Klein y
y era una señora bastante interesante, el psicoanálisis como para odiarla. Esa fue una mala lectura que hizo un lacanismo de los años 70 en relación a Klein, ¿no? Eh, lo que tienen los kleinianos es que sus interpretaciones eran absolutamente transferenciales. Todo el tiempo hacían interpretaciones transferenciales, ¿no? El famoso aquí, ahora, conmigo. Que todo era interpretado en términos de lo que pasaba entre el paciente y el analista. Eh, y que en ese sentido también la idea de Strachey era que de lo que se trataba era de corregir la insuficiencia de los objetos primarios del paciente. Esas interpretaciones en realidad apuntaban a eso. Él lo dice más o menos así, textual. La interpretación debe recaer sobre un impulso que se da en el aquí y el ahora. Y que esa es la primera fase de un tratamiento. Porque eso, dice, va a permitir distinguir entre el objeto arcaico y el objeto real. Y resulta ser que el objeto real es el analista. Y que entonces, dice, el analista ahí está ubicado como una especie, dice, de superyo auxiliar del analizante. Tenía toda una concepción alrededor de eso. Hay otro autor que a mí, yo me acordé de este otro autor cuando, con el asunto del forzamiento que Lacan le imputa a Freud, de las interpretaciones de Freud en relación a Dora, Elizabeth, el hombre de los lobos, que es Glover. Glover tiene un trabajo muy citado, y muy citado por Lacan además, porque Lacan reconocía ciertos valores en este trabajo, que se llamaba El efecto terapéutico de la interpretación inexacta. El título es buenísimo. El, el asunto es que Glover pensaba que el trabajo fundamental en la terapia y en el análisis era la sugestión. Que el analista debía oponerse a los efectos sugestivos que él mismo producía. Porque él planteaba cómo pensar la sugestión en relación a la curación cuando nuestro conocimiento actual va a estar cuestionado por conocimientos posteriores que tengamos sobre el mismo paciente. Entonces, en todo caso, Lacan va a decir que si la interpretación no es más que lo que resulta del material, interesante eso, ¿no? Lo que dice Lacan. Dice, si se elimina radicalmente la dimensión de la verdad, la interpretación no es más que sugestión. Y entonces Glover tiene razón. Entonces, por eso Lacan dice que Glover, para evitar a la verdad, dice que la interpretación es inexacta, porque justamente deja fuera la cuestión de la verdad. Bueno, insisto, esto en 1958, esto Lacan mismo lo va a complejizar porque va a pasar de la verdad al saber y del saber a la causa. Del saber, y ahí ya eso se nos complica pensar que solo es verdad o sugestión. Otro autor que es muy famoso de aquella época es Kohut. Que también ubicaba la cuestión en relación, la cuestión del análisis en relación a lo relacional, la intersubjetividad.
Y ahí aparece esa palabra que mencioné antes, la palabra empatía. Kohut decía que si el terapeuta es un objeto empático, entonces ahí va a frustrar adecuadamente las demandas arcaicas de los pacientes. O sea, postulaba la necesidad de la empatía. Eh, Introducir la dimensión de la empatía en el trabajo clínico, en el trabajo analítico, es introducir la dimensión emocional. Así es como Kohut lo plantea. Por eso le cuestionaban tanto a Lacan al principio, ¿no? Para usted se trata solamente de palabras. ¿Y el afecto dónde está? Como por ejemplo le cuestionaba a Green. Eso. Porque los autores más seguidos de aquella época eran, por ejemplo, Kohut. Porque ese señor decía que lo emocional era un factor que condicionaba la escucha. Entonces, que el diálogo analítico ya no se da solamente a nivel de la palabra, sino que es posible un diálogo emocional al margen de la palabra. Eh, entonces, este nuevo orden causal emocional es introducido por este señor como eje central de la terapia analítica y fundamentalmente de su obra. Eh, entonces, hasta ahí habría como el tratamiento clásico freudiano, digamos, para decirlo de algún modo, donde se interpretaban las resistencias a elaborar el complejo de Edipo. Y que Kohut y la gente de su época, que son adscriptos a lo que se llamaba la psicología del self, proponían en esa posición emocional la identificación del analista con un objeto empático. Y que eso iba a permitir la restauración del self del paciente. Una de las críticas que se le hacían a ese planteo era que apostar por una experiencia emocional correctora de las conductas de los pacientes este, choca con la imposibilidad terapéutica de que un sujeto adulto reestructure sus vivencias de la infancia. Eh, Igual, esta gente no era tonta, digamos, ¿no? Y eran más sutiles. Para ellos, el objeto empático del self es una necesidad que alguien tiene durante toda su vida, no solo cuando se analiza. Y es necesario ese objeto empático, ellos decían, porque la necesidad de especularización no se termina nunca, no se agota. Entonces, en estos planteos, los freudianos, la interpretación analítica pasaba por dos fases. Igual parecía la interpretación clásica. En la primera fase, paciente y analista superan sus transferencias y contratransferencias respectivas. Lo que en el tratamiento clásico constituye el proyecto terapéutico, o sea, la superación de la transferencia, en ese modelo empático y del self y de la restauración,
Eso es el comienzo. Lacan lo que va a hacer en principio es cuestionar de base una idea que hay acá en juego, y es la liquidación de la transferencia. Eh, yo me acuerdo bien de esas discusiones. La transferencia no se liquida ni se supera, se sale de la transferencia, que no es lo mismo. Hay una salida de la transferencia, no una desaparición de la transferencia. Bien. Eh, bueno, hay... Una cuestión, Miguel, ahí cuando estamos hablando de simpatía y empatía y demás, diferencia si hay una diferenciación de en cuál es el abordaje. Él decía que la cuestión no es la simpatía, donde él ubicaba la simpatía, es la sintonía con el pato, digamos, con lo que siente el otro, sino que en la empatía, que es lo que él proponía, ocurre dentro del patos, ¿no? Es sentir desde adentro, decía Ferenczi, y no sentir como en la simpatía. Dice que eso permite entender intuitivamente al paciente, adivinar ciertas representaciones, lo dice así, adivinar ciertas representaciones y saber cuándo intervenir. Es muy complicado analizar así, ¿no? Sí. Sí, porque el tipo planteaba que la herramienta más importante del analista es su propio psiquismo. Claro, nosotros pensamos un poquito diferente de eso, ¿no? Nuestro psiquismo tiene que quedar afuera de esa Exactamente, lo consideración. que decías al comienzo. Sí. Claro. Eh, bueno, está bien, yo me detengo acá. Retomamos conferencia que me parece que más o menos las ideas bases eh, están dadas, digamos. Sí. A ver, esencialmente, digamos, el mayor desarrollo que hace es sobre la técnica activa, ¿no? Y en ese sentido, lo que va haciendo Ferenczi es como señalando en relación a como una crítica permanente en la obra que él desarrolla en relación a la técnica. Él estaba obsesionado por los momentos de detenimiento de los análisis. Entonces, va probando distintas modalidades donde la base es esto que decíamos anteriormente en relación a la empatía, ¿no? Y que intervenir en función justamente de lo que siente el analista. Él decía que en la supervisión el material no es solamente el material del paciente, sino el material de lo que siente el analista en relación al paciente. Que eso es parte del análisis. Claro, la empatía ahí pensada como el famoso ponete en mi lugar. Claro. Vos te pones en mi lugar. Exactamente, eso, sí. Sí. Como si eso fuera posible. Si alguien se pone en el lugar del otro, no puede sentir lo que siente el otro, entre otra cosa, porque no lo sabe. Claro, ahí la posición, fíjate, es que sí es posible saberlo. Claro. Que si el analista se analizó, va a saber distinguir eso. Sí. Lo dice así, que el efecto terapéutico no es el resultado de una explicación dada al paciente, sino de una experiencia vivida en la transferencia. ¿Una experiencia? Vivida en la transferencia. Dice, el psicoanálisis no opera por una convicción intelectual, sino por una vivencia afectiva. Estoy tomando distintos extractos de cosas que él va desarrollando. Si bien los factores emocionales determinan la vida afectiva del paciente, a veces, dice, lo representacional parece tener mayor incidencia que lo afectivo. Él se plantea esto, ¿no?
dice que la interpretación no solo depende de factores representacionales, sino también que hay detalles como la entonación, los gestos, la mímica, favorecen a dar un sentido que llegue al paciente. Ahí podríamos decir que tiene bastante de lo que Lacan después retoma por el lado de semblante, ¿no? Digamos, como formato, digamos, con que llega. Sí, sí. Ahora fíjate, en Eh, todo esto que dicen, hay dos términos que no aparecen nunca. Inconsciente y pulsión no tienen ningún lugar. sí. No hay una operatoria sobre eso. Ujú. Especialmente pulsión, digamos. Claro, especialmente pulsión. Ujú. Sí. Y dice que, bueno, los resultados teóricos de los escritos técnicos, dicen, no deben repercutir sobre la técnica de forma tan mecánica, que es lo que, tan mecánica, tan fija, dice él, es tan rígida, utiliza en otro momento. Dice, la técnica analítica no debe ser algo rígido, sino elástico. Después va a desarrollar una técnica donde aparece la cuestión de la elasticidad. En ese punto, Ferenczi ubicaba la técnica activa en contraste con la técnica pasiva, la clásica freudiana, pero Claro. no como superadora. Él no lo utilizaba como algo superador, sino que en los momentos de detenimientos, digamos, él decía, iniciar de manera clásica, freudiana, y en los momentos de detenimiento sí producir esa técnica activa. Lo activo es en relación al paciente, que es a quien hay que, a quien hay que activar, ¿no? E incluso en algunos momentos tensionando tanto la cuestión que produce agresividad hacia la figura del analista, y lo cual él decía que a partir de eso permite que haya mayor elemento para, para trabajar, el elemento inconsciente para trabajar. Bueno, esto de que no es en detrimento esta técnica activa en relación a la pasiva, sino que la técnica activa la utiliza en determinados momentos, especialmente en momentos de tensión, estancamiento del análisis. La técnica activa implica una acción del analista para que el paciente genere una actividad. La acción, lo activo, es del sujeto decimos, del paciente. Sí, la palabra sujeto no existe ahí tampoco. No, obviamente. No, porque alguien está sujeto a los sentimientos, en todo caso, no a las representaciones. Exactamente, sí. Por eso eso está en el centro de la cuestión. De cualquier manera, estaba pensando que la interrogación de Ferenczi y de muchos de estos autores es absolutamente válida. Eso de que, ¿por qué se interrumpen los análisis? ¿Por qué se detienen? ¿Por qué el análisis al principio es una fiesta? ¿No? Porque al principio es una fiesta. Donde, qué inteligente que es mi analista, las cosas que me dijo, por fin ahora entiendo todo lo que me pasó en la vida, que tú eso andas bárbaro, hasta que un día, ¡poc!, no tengo más ganas de ir a análisis. No se me ocurre nada. Uh-huh, uh-huh. Y que eso es exactamente el punto que Ferenczi menciona. ¿Por qué esa detención? Lo interesante es que él lo plantea como que la resolución de eso está en el ser del analista. En el ser del analista, Claro, exactamente. volvemos al principio, ¿no? Uh-huh. Sí. En esto, digamos, él va produciendo cambios porque va viendo también cómo su accionar también va produciendo resistencia. Como decías vos, no era un tonto. No, claro. Eh, en ese sentido, hay un primer momento donde él da órdenes al paciente, órdenes, prohibiciones. Hay una paciente de él que lo acompaña durante casi toda eh,
la actividad clínica de Ferenczi, que es Elizabeth Severn, que la mina se bancó todos los cambios de posición clínica de Ferenczi. Inicialmente decía que era dar órdenes y demás, en este caso con Severn, él había ubicado en determinado momento que esta mujer, que tenía ciertas disfunciones en relación a la cuestión de la sexualidad y demás, no hablaba de determinados elementos sexuales y demás, y que en el momento en que no hablaba, cruzaba las piernas. Él le interpreta que en realidad está poniendo en el cuerpo, ¿no?, un movimiento masturbatorio, dice él. Entonces le prohíbe el entrecruzamiento de piernas, y a partir de ahí esta mujer empieza a hablar de una serie de cuestiones sexuales a pedido del analista, podríamos decir, ¿no? Hay después una serie de indicaciones. La paciente en determinado momento, hablando de sus inhibiciones, dice de las poesías y las canciones que en realidad su hermana, exitosa y demás, desarrollaba en la pubertad, adolescencia, y que en el caso de ella estaba inhibido. Entonces Ferenczi la empuja a esto, ¿no? A que en sesión haga poesía, cante, en fin. Después esta idea inicial la redefinió, de órdenes y prohibiciones, en consignas más elásticas. Él le llama más elásticas, ¿no? Ferenczi hace una lectura crítica de ese primer momento. Él dice que son ordenamientos como las de un padre a un hijo, y que eso produce también resistencias. De lo que se trata en esta actividad elástica es estimular lo que está inhibido y que aparezca, digamos, lo que está haciendo resistencia. Y en ese sentido, él dice que la idea es ir tensando. Él piensa, digamos, el escenario de análisis como una banda elástica sostenida desde desde las dos puntas, una por el analista, otra por el analizante, donde se tensa y se cede alternativamente para poder ir generando un avance en el análisis, con el material de análisis. Me quedé pensando en el caso ese clínico. Sí. Interesante para ubicar ahí la cuestión de la detención, ¿no? Donde ese movimiento involuntario con las piernas produce una detención del análisis, una detención de las asociaciones. Sí. Efectivamente, uno puede citar ahí clínicamente qué quiere decir eso de que se detiene el análisis. No es solo que el paciente no viene, sino que viene y no pasa nada. Cosa habitualmente sucede siempre o muchas veces con los obsesivos. Son los que llegan más temprano, los que pagan más puntualmente y los que menos producen. Porque hay esa intervención que uno francamente no haría, ¿no?, la de prohibirle ese movimiento. Sin embargo, esa detención relanza, digamos, la detención de la detención relanza el análisis. Sí. Porque ella puede asociar ese movimiento con las piernas con la actividad sexual, con su vida sexual. Entonces, efectivamente, es eso que hace Ferenczi relanza el análisis. Sí. Sí. Él tiene una expresión que es: en los momentos donde hay un detenimiento
del análisis hay que zamarrear la transferencia, dice él, para que algo caiga, ¿no? En Claro, el está zamarreo aparecen todas estas pensado cuestiones. el vínculo, está pensado todo el tiempo en función del vínculo. Sí, 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 claro. Sí. Incluso tiene una idea también de, más adelante la llevo adelante, es de la mutualidad, digamos. En realidad él tenía una idea inicial del análisis mutuo, eh, Claro, que es exactamente. sí, en realidad es una experiencia idealizada por él, donde es una relación no exactamente de clínica analítica, sino de una relación que a él le resulten importantes, donde se puedan expresar sin tapujos, ¿no? Interpretaciones de uno al otro, ¿no? De manera tal de llegar a una verdad radicalizada. Dice, un estado de absoluto sinceramiento, ¿no? Dice, sinceridad radical recíproca, así la llama, que en principio lo invitó a Freud a esto, lo cual Freud declinó. Eh, Como no encontraba inicialmente con quién proponerlo, tuvo la mala idea de proponérselo a su mujer y duró un par de meses esto porque fue caótico. Con quien sí llevó adelante este tipo de relación y la pudo sostener en el tiempo es con Brodeck, ¿no? Pero que, insisto, no tenía, digamos, una función estrictamente terapéutica en la clínica. Sí, de ahí toma la cuestión de la mutualidad, ¿no? Que es una de las formas en este devenir de las intervenciones activas, ¿no? La clínica activa, la técnica activa, en las cuales, nuevamente con Elizabeth Sever, en determinado momento, Elizabeth Ferenczi le interpretó los sentimientos hostiles a la paciente, ¿no? Esto es lo que hace Ferenczi. Y la paciente le dice, ¿no estará proyectando sus pensamientos hostiles sobre mí? Entonces, Ferenczi tomó eso, lo piensa y lo acepta, ¿no? De hecho, lo relacionó con cuestiones de su propia madre, la madre de Ferenczi, ¿no? Y la relación que Ferenczi tenía con ciertas mujeres. Dice que poder analizar esto con su paciente le permitió también relanzar el análisis. Esto es lo que hace permanentemente, digamos. La idea es esta, ¿no? De cómo relanzar el análisis, pero donde efectivamente el elemento de referencia es la persona del analista. Claro. Eso lleva además a otro problema conexo, que es, entonces, ¿cómo pensar el ejercicio de un analista si todavía su análisis está en curso? Si su análisis Sí. no ha terminado, ¿cómo pensar que pueda trabajar de analista si todavía no logró esa zona autónoma de conflictos y no resolvió todas las cuestiones que tiene sin resolver en su vida? ¿Cómo es posible que después se ponga a trabajar? Es lo que el saber vulgar nos adjudica. Ah, ustedes tienen todos los problemas de su vida resueltos. Eh, ¿No? Sí. Lelutier decía cuando en sketch dice, cuando está Smuzdock, que hace de analista, y Rabinovich de paciente, entonces dice, el analista le dice, usted tiene que elaborar los conflictos. Entonces Rabinovich dice, eso es fácil, porque ustedes tienen elaboración propia. Dice, Claro, usted tiene una relación propia, está bien, claro. pero, a ver,
lo que aparece permanentemente es como, voy leyendo cosas que él va trayendo en relación a la técnica activa y demás. Dice, mi propósito era, esto es en 1920, era y sigue siendo el situar a los pacientes en un estado en el que puedan seguir la regla de la libre asociación con ayuda de determinados artificios, así le llama, y llegar de este modo a provocar o acelerar la investigación del material psíquico inconsciente. Por lo demás, estos artificios no son necesarios más que en casos excepcionales. La mayoría de los pacientes pueden desarrollar su cura sin actividad particular por parte del médico o del paciente. Y cuando sea preciso mostrarse más activo, la intervención debe limitarse a lo estrictamente necesario. Esto dice aquí, pero en otro momento va a decir algo distinto. En cuanto se supera el estancamiento del análisis, que es la razón propiamente dicha y la justificación de la modificación en cuestión, el especialista retornará lo más rápidamente posible a la actitud de receptividad pasiva que crea para el inconsciente del médico las condiciones más favorables para una colaboración eficaz, ¿no? Más adelante dice que la técnica activa está indicada allí donde se ha agotado el recurso de la técnica pasiva. Y agrega que la técnica activa no se trata de dar consejos o tratar sugestivamente al paciente. Este procedimiento sirve únicamente como, sirve únicamente como ayuda para precipitar la aparición de un nuevo material cuya interpretación es la principal tarea del análisis. Él ubica que, dice que las intervenciones no tienen un objetivo moral, se pueden prohibir una actividad sexual, por ejemplo, la masturbación, si es un obstáculo al análisis. E incluso la misma práctica puede ser alentada, en otro caso, para actuar sobre una inhibición o rechazo por parte del paciente. Más adelante, ¿no? en 1928, él va a decir que la técnica activa interviene en 3 momentos del análisis: la entrada en análisis, los movimientos del análisis y el fin de análisis. Ah, mira. Sí. Pensaba en esto, ¿no? En realidad lo estaba pensando ahora que lo estaba leyendo. Sí. ¿Cuánto tendrá que ver con estas cuestiones de los, como se dice virtualmente, que en los 4 discursos, cada vez que hay un movimiento, está en juego algo del discurso analista, ¿no? En cada uno de los cuartos de giro, ¿no? Bueno, Sí. para encontrarle ahí uno. Sí, Sí, dale. sí. No, quería decir que me parece que a diferencia de toda esa generación del psicoanálisis, ¿no? De que nosotros no podemos reducir la interpretación a una serie de recursos técnicos. Cómo se le interpreta al obsesivo, cómo a la histérica, cómo interpreta con un chico, cómo con un psicótico, ¿no? Eh, una especie de elaboración de una teoría de la técnica, sino que en principio tenemos que entender de lo que se trata, de qué es un análisis, qué es un analista, qué entendemos por inconsciente, qué entendemos por transferencia, que si no podemos situar esos términos, ¿no? La interpretación queda solo referida a un recurso. Sí, y agregaría qué es el fin de análisis en cada una de esas, ¿no? Instancias. Bueno, el fin de análisis termina siendo como lo decía Freud, ¿no? ¿Qué es el fin de análisis? Cuando el analista y el paciente dejan de encontrarse, por ejemplo. Mm. Eh,
Pero ¿por qué sucede eso? Bueno, esa ya es otra cuestión que eh, ahí no está considerada. De cualquier manera, Ferenczi va un poco más allá de los planteos de la época. Sí, sí. De hecho, él lo que comenta justamente es que eh, en el fin de análisis, eh, el analista casi ya no tiene intervención. No utiliza la palabra es un desecho, pero está muy Eh, cercano a eso, ¿no? Está Eh, bien, porque eso además es así, sí, en realidad. sí. El analista pasa de hablar a no hablar, que no es lo mismo que hacer silencio, ¿no? Ujú. Sino que el, el análisis empieza a terminar cuando el paciente puede hacerse a sí mismo interpretaciones, que se ve muy bien en los sueños eso, cuando el paciente puede como, epa, Sí, entender que soñó, o tomar una posición respecto de un sueño, cuando habitualmente es, dígame que soñé porque no entiendo nada, qué tiene que ver esto que aparece en el sueño con aquello, con lo otro, qué sé yo, porque esto, esas cosas están mezcladas, y al final del análisis sucede de otra manera. Ahora, sin el recurso a la topología también, esto también es muy difícil de entender, porque uno lo piensa como, bueno, comienzo, desarrollo, fin, ¿no? Y no es así. No es así, quiere decir, el fin, como decían acá, es un lugar por el que se pasa varias veces, ¿no? El circuito es topológico y hasta que eso no termina de producir el desgaste que tiene que producir en donde lo tiene que producir, que es en la desarticulación entre el sujeto y el objeto, el análisis no va a terminar. Pero que eso no sucede de un día para el otro. No sucede en la sesión de hoy. Ya mañana estoy curado, ya me curé del fantasma, me curé de no sé qué. Eh, Me curé de la fijación al objeto, sería para decirlo como en términos finales. Eh, Me parece que ese es el problema que esas concepciones tenían, una especie de desarrollo lineal de lo que es un análisis, ¿no? Comienzo y fin. Y muchas veces uno se da cuenta que el fin fue dicho en la primera sesión. En la primera sesión fue dicho cómo eso iba a terminar, qué sé yo, una cantidad de años después de análisis. Eh, pero bueno, volviendo a la cuestión de la interpretación, sí, efectivamente hay un, un progresivo silencio de parte del analista, sí, 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 sí. sí, Sí. Y digo, en ese punto, por eso decía que no era ningún tonto, obviamente hay cosas así que uno puede ir repensando desde otro lugar, pero lo que él dice concretamente es la voz del analista se va acallando, ¿no? Y el propio paciente va haciendo sus propias intervenciones. Y a veces la intervención del analista puede ser una resistencia más, puede generar una resistencia más a esa finalización del análisis. sí, igual es Interesante. interesante eso de situar que es la voz lo que se va apagando, porque ahí está prefigurada alguna cuestión en relación al objeto, Sí, de la que es pulsión. algo de ese objeto que tiene que caer finalmente, Ujú. y que eso queda presentificado en la voz del analista. Eh, te- Está bien como
como perspicacia clínica, digamos. Sí. Sí. Después, bueno, tuvo, digamos, un último momento en el cual se hablaba de relajación y mutualidad, que es el último momento clínico, donde también los puntos de tensión, en esta cuestión de la elasticidad y demás, se intentaban no entrar en una zona de conflicto. Inicialmente sí, él buscaba justamente la confrontación para generar material, llamaba él inconsciente. En su última etapa clínica, él muere en el año 32, si no recuerdo. Entra en esta cuestión de relajación y mutualidad en el sentido de que estábamos hablando antes, y donde, bueno, es como justamente un punto donde ya no va a buscar, por lo menos el analista, el conflicto. Vamos, en términos nuestros podríamos decir, se corre de la cuestión especular, ¿no? A prima, ¿no? Para hacer otra cosa. Estuve leyendo las cartas entre Ferenczi y Freud, que las últimas, de los últimos tiempos, fue de muchísima tensión entre ambos, ¿no? Y la última es de Freud, donde lo desautoriza fuertemente en relación a esas intervenciones que él hacía. A Freud le había llegado una información que en Budapest él había hecho él mantenía, digamos, una situación clínica con una paciente con la cual se intercambiaban besos. Y esto para Freud fue No, el claro. punto. Claro. Esa fue la última carta de corte absoluta. Además, Freud le dice, usted que está tan acostumbrado a actuar desde un lugar benévolo y materno, esto se lo tengo que decir como un padre, ¿no? Entonces, le dice, le indica exactamente eso. Me haces acordar a otra paciente de Freud, Hilda Dulaitl, que hizo un escrito sobre su análisis con Freud. Es una mina interesante, muy inteligente. Ella era norteamericana y viajó a Viena para verlo a Freud, qué sé yo. Entonces, cuenta una intervención de Freud, ¿no? Donde ella le hablaba, no sé, le hablaba, qué sé yo, se quejaba de Freud, en realidad, de que ella estaba siempre igual, que no sé qué, que no mejoraba, que no sé cuánto. Entonces, ella lo amaba profundamente a Freud. Y entre otras cosas por esta intervención que tiene cuando ella, esa vez, le está contando eso y dice que entonces de repente Freud se para, estaba en su sillón, le pega un puñetazo al escritorio y le dice, lo que pasa es que usted cree que yo soy demasiado viejo para quererme. Es tremenda esa intervención de Freud, tremenda. Ella no se olvidó de esa intervención por el resto de su vida. Pero digo, ahí la cuestión transferencial, en todo caso, está puesta en palabras. Eh, Está lo de que se paró, lo del golpe, ok, pero está dicho eso, no son los besos de Ferenczi, digamos. No, claro. Eh, Sí, y además interviene justamente
en la lectura que Freud hace, digamos, entiendo allí, en relación a la dificultad en el orden de lo transferencial, ¿no? De instalar algo allí, dada, qué sé yo, ¿no? Supongo que Freud habrá interpretado que no, 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 no había, no había, no había un lugar, digamos, valioso para él en el universo de esta mujer, qué sé yo, como, no, su intervención pasaba sin pena ni gloria. Claro. Es un acto, digo, porque Lacan toma cuestiones de Ferenczi para poder pensar la cuestión del acto analítico. Sí, la cuestión ahí con el acto, hay como siempre la misma complicación, ¿no? Que el acto analítico se supone, se imagina como algo que un analista hace, qué sé yo, típico, cortar la sesión, Mm. y que eso es un acto analítico. Eh, yo creo que específicamente Lacan habla del acto analítico en la lógica del fantasma. Eh, y pone de ejemplo a, a la ópera japonesa. Dice, ¿no? Que cuando los guerreros se lanzan, en la ópera se lanzan sablazos, se lanzan ataques, dice, eso no es un acto, es un gesto. Esos son gestos. Dice, porque la diferencia con el acto, dice, el acto es un significante que se repite. El acto es significante. El acto no es hacer algo o no hacerlo. Eh, que solo pudiendo situar eso, porque dice que ese acto da lugar en esa repetición a la caída, al surgimiento del sujeto, qué sé yo, so- so- solo ahí podemos hablar de acto. Eh, y no esa idea de cosas que hacemos o que haríamos los analistas, que en una época eh, todo el mundo tenía algún acto a mano que contar, digamos. Los de sus analizantes o los de sus analistas o eh, los de Lacan. Lacan. El otro día, hace poco, leí un maravilloso reportaje a Rosine Lefort. Maravilloso ese reportaje, hecho eh, por la hija de Lacan, ¿no? Donde le pregunta por el análisis con Lacan. Ella era analizante de Lacan. Entonces, cuenta de que lo importante de ese análisis era una mujer muy compleja, con una vida muy difícil, eh, con fantasías de muerte recurrentes y permanentes. Eh, yo la conocí a esa señora una vez que vino al Tobar, ella con su marido, una viejita, muy viejita. Uno la veía y decía, la mujer, hasta que se ponía a hablar, ¿no? Cuando se ponía a hablar, todo eso caía, eh, toda esa supuesta vejez. Entonces, ella cuenta dos cosas del análisis con Lacan. Una es que ella estaba muy mal, muy angustiada, qué sé yo, y le dice a una amiga de ella, que era Jenny Aubry, este, y ella le dice, bueno, anda a analizarte con Lacan. ¿Con Lacan? Sí, sí, anda a analizarte con Lacan. Este,
Entonces, ella dice, tardé 3 semanas en llamarlo, ¿no? Y el día que lo llamo y le digo quién soy, él me dice, por fin. Me pareció sublime esa intervención de Lacan. Por fin, ¿no? Como que estaba esperando que ella lo llamara. Esa es una. La otra dice, un día en una sesión, yo salí muy angustiada, muy mal, porque yo estaba muy mal y salí muy mal de una sesión y me fui del consultorio y me fui. Y cuando llegaba, estaba llegando al subterráneo para bajar a la estación de subte, alguien me grita, me doy vuelta y era Lacan, vino corriendo desde el consultorio a buscarme. Esas cosas hacía Lacan, ¿no? Ahí efectivamente uno podría, el acto es algo, él salió corriendo a buscar a su paciente. También me pareció muy fuerte esa intervención. Eh, pensé, Pensémoslo, el consultorio de Lacan había, no sé, todos los días 30 personas esperándolo, ¿no? Lacan hacía pasar que se le cantaba, ¿no? Al que había llegado primero. Este, pasaba, me decía, pase usted. Había gente que esperaba horas para ser atendida por Lacan, ¿no? Un tipo en esa situación, un tipo que cobraba carísimo. Eh, Puedo contar alguna otra historia sobre lo que cobraba Lacan. Y sin embargo, con una paciente salió corriendo y la fue a buscar. Y no le importó que había 30 personas esperando, ni la hora, ni nada por el estilo. Eh, Respecto a lo que cobraba, había un señor que escribió un libro muy famoso en su época que se llamaba Viajes por Translacania, libro maravilloso, donde cuenta, dice, bueno, en una época yo estaba muy mal, qué sé yo, él estaba en la escuela, Lacan, qué sé yo, pero me quería ya con Lacan, no sabía cómo hacer, qué sé yo, dice, y un día lo invité a cenar, ¿no? Entonces, me invitó a cenar a Lacan, y dice, lo llevé a un restaurante carísimo, qué sé yo, y bueno, entonces en el medio de la cena, en un momento le dije que me quería analizar con él. Lacan, que era un tipo muy amable, muy gentil, y yo dijo, bueno, cómo no, llamen a Gloria, pídale un turno, entonces él hace eso. Entonces, va a la primera sesión, qué sé yo, habla, lo tiene que hablar. ¿Cuánto le debo? Entonces Lacan le dice, ¿cuánto pagó la cena el otro día? Y el tipo dice, había sido carísima la cena porque era en un restaurante muy fino que lo llevé a Lacan porque yo sabía que le gustaban ese tipo de lugares y tanto. Dice, bueno, eso es lo que paga en cada sesión. ¿Qué? Le dice, eso es mucha plata. Eso es lo que usted está dispuesto a pagar por mí. ¿Se entiende? Digamos, no le puso un precio alto porque sí. Tomó algo que ya había sucedido. Por eso lo del acto, como significante que se repite. Ya, el momento uno fue la cena y el momento dos es la primera sesión y el pago se inscribe en esa dialéctica. Bueno, bueno, por hoy es bastante, ¿no? Bien. Estaba viendo en el último viernes de octubre, es 27. Ajá, 27. Sí. Okay. ¿Te parece? Vamos a, Dejamos. vamos a empezar con el fantasma, ya que hoy hablé de eso. Así que
Nos tocan los fantasmas. Ok. Bueno, listo, nos vemos en un mes. Gracias, Miguel. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Buenas noches. Chao, chao. Muchas Chao, gracias, chao. buen fin de Chao. semana. Buen mes para todos. Ah, nos vemos Bueno. después de las elecciones. Guapale. Sí, Claro. ahí. Chao. Bueno. Chao.